Eh, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Los que trabajan en hospitalización, que el tema de la alimentación en los pacientes, bueno, es un trabajo muy arduo, ¿no? Que muchas veces no se ve el trabajo en el área de producción, en el área de la. Y solamente, al final solamente se puede ver lo que es el plato de comida, digamos, que llega al paciente, que muchas veces ellos lo rechazan, ¿no? Hay un rechazo grande por el tema, más que todo por el sabor, por la presentación del plato de comida, ¿no? Pero no se ve el esfuerzo detrás, todo el trabajo de la cadena alimentaria, que es todo un proceso que el nutricionista vigila, que juntamente con el ingeniero de control de calidad, ¿no? Y también los nutricionistas que van vigilando, digamos, el tema del control de calidad en el área de producción para que ese alimento llegue inocuo digamos, al plato del comensal, ¿no? Que en este caso es el paciente. Y bueno, nosotros cuidamos, digamos, toda esta cadena alimentaria que viene pues desde el tema de la compra del producto, que son ya el tema de las licitaciones, ¿no? Que es la compra de los alimentos, en el cual pues vemos el tema del pesado, de que el alimento sea de primera calidad, ¿no? Tanto en las frutas, las verduras, y también en los granos, en las carnes, etcétera, ¿no? Conforme indican las especificaciones técnicas de las licitaciones. Luego pasan por la cadena de el almacenamiento, ¿no? Que hay que ver que, bueno, que el producto no esté vencido, etcétera, ¿no? Y que trabaja mucho de la mano con el personal de almacén, ¿no? Que va viendo también el tema de que haya un buen almacenamiento tanto para los productos, digamos, de granos enteros, como también productos perecibles y productos no perecibles, ¿no? Luego ya, bueno, esto ya pasa al tema de la producción, en el cual pues nosotros vamos vigilando que se den los pasos adecuados, los cortes, las cantidades necesarias que necesita el paciente, en cuanto a la cantidad tanto de proteínas, de grasas, carbohidratos, líquidos, entre otros, ¿no? Y sobre todo que haya un buen control de higiene, ¿no? En el control de calidad, que el alimento no se contamine con ningún agente microbiológico o químico o físico, ¿no? Para que no pueda causar más daño al paciente. Y bueno, y al final ya que es el tema del servido, en el cual pues eh, el alimento llega hacia los lugares, ¿no? Donde se encuentra el paciente, en salas de hospitalizaciones, ¿no? De emergencias, etc. Entonces, esta es la dinámica de la alimentación que se lleva. Es todo un trabajo grande, pero como le digo, que muchas veces no se visualiza. Al final solamente el paciente, no es como el trabajo del enfermero o del médico, ¿no? Que siempre está dando vueltas, haciendo digamos, las visitas, ¿no? Igual siempre hay un nutricionista que hace la visita junto con el personal médico y enfermería, pero que muchas veces no se ve su trabajo, y muchos dicen, no, pero el nutricionista no hace nada porque obviamente no lo ven, ¿no? Pero en realidad no, es un trabajo muy grande que se realiza, y mucho de este trabajo es básicamente en el cálculo del tema de la cantidad de proteína, de carbohidratos, de grasas, y ver qué menú se va a presentar al paciente o a todos los pacientes en general, qué tipo de dietas, ¿no? Que también vamos a ver, y que también creo que ya hemos dado una exposición de esto, bueno, cranear, digamos, ¿no? Qué tipo de dieta se va a dar al paciente, si es una dieta líquida, una dieta restringida, una dieta de repente hiperproteica, hipoglúcida, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese trabajo, digamos que está oculto, pero es un trabajo muy arduo también, ¿no? Incluso el tema de las capacitaciones y todo que se incluye, ¿no? Entonces, pero el trabajo del área de producción es como, es como la cocina, ¿no? Del hospital, en donde se mueve toda esta parte para la creación de un simple plato, y que al final solamente se ve el plato, digamos, no final. Y que sí es cierto que no tiene mucho sabor, de repente no tiene mucho
como un plato gourmet o como un plato que nosotros los peruanos estamos acostumbrados a que, bueno, sea muy agradable, con sabores muy fuertes, no muy picantes, porque el peruano nos gusta así, ¿no? Pero este trabajo que se realiza internamente en el área de cocina o en el área de producción, ¿no? Todo está calculado y científicamente, ¿no? Tanto por los profesionales que trabajan ahí, los cocineros, los chefs, los nutricionistas, ingenieros, este, y bueno, también otro personal, ¿no? Técnicos, y luego al final el personal de servicio, ¿no? Que es el que más está en contacto también con el paciente, ¿no? Eh, bueno, ¿qué te imaginas cuando escuchas la comida en el hospital? Muchos dicen, bueno, en el tema de los pacientes y también muchas veces también pasa con el personal de salud, ¿no? Que el personal que de repente no tiene mucho, o digamos, contacto directo con la cocina, ¿no? Con el servicio de producción de alimentación. Entonces, dicen, no, pero se ve feo, no, no se ve tan agradable, ¿no? Pueden colocar algo más, ¿no? Pero en realidad, esto de acá, tratamos de siempre que el alimento sea balanceado, obviamente, ¿no? Que tenga los, los tres macronutrientes y dos micronutrientes esenciales, que haya un balance tanto de proteínas, carbohidratos, grasas, ¿no? Azúcares, el tema de las vitaminas, los minerales por parte de las frutas y las verduras, ¿no? Entonces, en el tema de la situación tradicional que nosotros vemos, ¿no? Que muchas veces indican, ¿no? Que bueno, que la comida es poco atractiva, que muchas veces llega a ser cierta, ¿no? Porque es una dieta especial, ¿no? Para un paciente que está hospitalizado, que muchas veces no requieren de tanta cantidad de sabores, ¿no? Incluso de la sal, del azúcar, que son que básicamente lo que dan sabor a las comidas, ¿no? Sobre todo de la sal, y bueno, la comida se ve de esa manera poco atractiva, la temperatura también muchas veces no llega adecuada, sale, si bien es cierto, desde el área de producción, con un tema de temperaturas adecuadas, ¿no? Para que pueda, pero en el transcurso digamos, del reparto del alimento, dependiendo, ¿no? Porque si estamos en climas, pues, cálidos, la temperatura siempre va a estar en temperatura ambiente, ¿no? O una temperatura adecuada. Pero, por ejemplo, en zonas Huaraz, en zonas de sierra, ¿no? De Puno, por ejemplo, que sabemos que las temperaturas son muy bajas y en el momento del traslado del alimento, pues rápidamente se va a bajar la temperatura y muchas veces no llega a una temperatura adecuada o tibia, ¿no? Digamos, al paciente, ¿no? La mala presentación que también indican, ¿no? Bueno, esto se daba muchas veces hace poco tiempo atrás, ¿no? Pero ya el personal de nutrición se ha ido capacitando, ha habido más temas, incluso temas con respecto a lo que es con respecto a lo que es que se ha ido capacitando con el personal de, digamos, de cocina, los chefs, los profesionales en la cocina, ¿no? Y se ha ido tomando temas de gastronomía alimentaria, ¿no? Para ver el tema del sabor, el tema del control de las temperaturas y sobre todo el tema de la presentación, ¿no? Por eso es que también ahora hay personal de cocina, cocineros que tengan experiencia en gastronomía, ¿no? Para poder mejorar estas partes que no se llevaban adecuadamente de repente, ¿no? Y entonces, y que pues, este alimento llegue adecuadamente en las bandejas donde se le entrega al paciente, ¿no? De esta manera es como llega, este, sabemos que está balanceado el alimento, ¿no? Que tiene que ser llevado también higiénicamente, tapado, ¿no? Para que no pueda ingresar ningún tipo
de polvo, de agente por ahí microbiológico, bioquímico que pueda presentarse en el camino, o de repente el aire que también trae polvo, ¿no? Lo ideal es que el alimento llegue tibio, ¿no? Hacia digamos, hacia el área de la cama donde se encuentra el paciente. Muchas veces el paciente, como les digo, digamos que no se encuentra adecuadamente, tanto en las temperaturas como frío, y muchas veces lo encuentra insípido, ¿no? Y muchas veces nosotros como nutricionistas calculamos tanto el tema de las proteínas y todo lo demás de los nutrientes, pero muchas veces el paciente no llega a terminar todo el balance que nosotros hemos realizado, porque hacer un balance nutricional no es tan fácil, ¿no? Que digamos, existen ahora software, ¿no? Que nos ayudan, pero siempre nosotros estamos con el tema de poder crear, porque presentar un alimento tanto visiblemente como sabor también, y que además tenga todos los nutrientes, ¿no? Entonces, es todo un arte realizar todo esto, ¿no? Y que con la finalidad de que el paciente, pues, si tiene bajas las proteínas, ¿no? Y queremos que aumente las proteínas, pero muchas veces que por el sabor o por el tema de la temperatura no lo pueda, digamos, acabar o terminar, entonces ahí digamos que a nosotros nos perjudica, ¿no? Como profesionales, porque vamos a ver que no va a haber una buena evolución, y también para los médicos y también para el personal en general, ¿no? Porque si ha habido de repente alguna operación, nosotros le colocamos, por ejemplo, no sé, 100 gramos de una proteína, ¿no? Y el paciente requiere esa cantidad de proteína, pero no lo termina consumiendo totalmente porque no le pareció, o porque no le gustó, o porque el alimento ya estuvo frío, ¿no? Etcétera. Entonces no llegan a terminar la cantidad de proteínas que ellos requieren, ¿no? Entonces habría un déficit y no habría, digamos, una evolución adecuada en su valoración nutricional, ¿no? Y el paciente no estaría mejorando el tema de sus nutrientes que necesitaría, ¿no? Y debería haber. Y hay una deficiencia, entonces, solamente por estos temas pequeñitos, muchas veces es que el paciente también no mejora, ¿no? No evoluciona adecuadamente nutricionalmente, ¿no? Entonces, estos puntos aunque parecen muy sencillos y muy simples, digamos, ¿no? Que son como que no hay que tomarlos en cuenta, pero en realidad sí, porque esto al final es el producto final, digamos, de todo el trabajo que nosotros realizamos, de que ya hemos, digamos, distribuido los macronutrientes y todo, pero si el paciente al final no lo consume, entonces digamos que todo ese trabajo del área de producción, de los cocineros, de todo ese control de calidad que ha habido, ¿no? Presentamos el plato, que es el producto final, y al final el paciente solamente consume la mitad, o solamente de repente un 50%, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como nutricionistas, pues no va a ser tan exitoso como deberíamos, ¿no? Entonces el paciente pues va a ver un deterioro del estado nutricional, ¿no? Mala imagen del hospital también, y creo que pasa mucho eso también en los hospitales estatales, más que todo, ¿no? Creo, porque, bueno, por el tema de la infraestructura, muchas veces el paciente puede ver, pasar por el área de cocina y de repente no está en buenas condiciones, o de repente tiene una mala imagen, ¿no? Del hospital. Y bueno, se da porque pasa, y yo he visto, ¿no? Que muchas veces nosotros digamos, en la escuela nos enseñan una cosa, lo óptimo, ¿no? Que debería pasar en un servicio de alimentación, pero cuando nos topamos con la realidad, digamos, cuando ya estamos trabajando y nos damos cuenta que en muchos hospitales hay muchas deficiencias en el tema, por ejemplo, del área de producción, ¿no? Que no hay los implementos suficientes, que las cocinas están en mal estado, las paredes, ¿no? Que las pinturas están cayendo o descascarando, o que estamos cerca a un almacén digamos,
de mobiliario en mal estado, ¿no? Y que cerca hay por ahí roedores. Entonces, esto se da mucho en la realidad, creo yo, ¿no? Entonces, todo eso se debería mejorar porque hay ciertas normas, ¿no? Que indica también el Ministerio de Salud, que ahora lo vamos a ver, que en realidad se debería aplicar, ¿no? Conforme dice la norma, pero lamentablemente eso no pasa en nuestros hospitales, ¿no? Entonces, todo esto puede crear un deterioro, ¿no? En el estado nutricional de los pacientes. En lo que es la prevalencia de la desnutrición hospitalaria por el tema de nutrición o por el tema de la alimentación, ¿no? Es muy alta, nos indica que es de 46,9%, y eso pasa también en muchos hospitales, a pesar que hay un servicio de alimentación, que se prepare el alimento, ¿no? Pero que muchas veces por estas cosas el paciente no llega a cubrir, ¿no? El tema de su nutrición, pero no solamente pasa eso, eh, por el tema de la preparación del alimento, sino que también pasa por la falta de personal, ¿no? Que muchas veces hemos visto, ¿no? En la realidad, que cuando nosotros, bueno, ya terminamos, se preparó el alimento, se sirvió, se dejó en la camilla, al costado de la camilla, ¿no? En las mesitas de noche del paciente, ¿no? Y luego tienen que dar las técnicas, el alimento, ¿verdad? Eso pasa. Y que muchas veces también, como no hay personal adecuado, no es que el alimento llega y inmediatamente le dan la comida, ¿no? Porque muchas veces en un área grande solamente hay una técnica o de repente para 10 camas una sola técnica o dos técnicas, ¿no? Y por mientras que la técnica va dando de comer a un paciente que no se puede alimentar por sí solo, ¿no? Obviamente que el alimento ya se enfrió, tiene un mal sabor, no es apetecible, ¿no? Este, las verduras también se van marchitando, o el alimento se va, digamos, secando, ¿no? Deshidratando. Entonces, hasta ese momento, entonces el paciente no lo consume el alimento con agrado, ¿no? Entonces, y muchas veces también pasa que el personal, bueno, está de repente distribuido dando la medicación y se olvida de dar el alimento. Entonces, es por eso que también en los hospitales hay un gran incremento de desnutrición, ¿no? Y muchos de los pacientes cuando ya salen de hospitalización salen también con una desnutrición alta, ¿no? Porque sabemos que la falta de movilidad realiza una pérdida de, digamos, de disminución de proteínas, ¿no? De proteína muscular por la falta de movilidad, porque el paciente está todo el día echado en cama, ¿no? Y pierde, pues, digamos, la movilidad y también va perdiendo su masa muscular, ¿no? Sobre todo el músculo más grande, que es el área de la pierna, ¿no? Entonces hay una desnutrición hospitalaria por la falta del consumo de estos alimentos y también desnutrición calórica, ¿no? Calórica proteica en un 21% y 37% respectivamente. En proteínas es mucho más, ¿no? Por la deficiencia también de proteínas. Porque también pasa que las proteínas son limitadas porque son las más caras, ¿no? Y muchas veces también no, digamos que no llega, ¿no? Y el paciente también no llega a terminar, ¿no? Dependiendo cómo se encuentra el paciente, porque hay muchos pacientes que son adultos mayores que no tienen toda la dentadura, ¿no? Entonces, muchos de ellos no llegan a masticar bien las proteínas que son un poco más rígidas, digamos, ¿no? Acá también vemos las cifras, ¿no? De la prevalencia que existe en los hospitales, ¿no? Que existen, por ejemplo, hay desnutrición, ¿no? Leve, moderada, severa, ¿no? Digamos que en leve también hay un porcentaje, digamos, una prevalencia regular, ¿no? Pero las cifras totales que nos indican acá, son las de casi cerca al 50%, ¿no? Por eso también hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? De que no solamente dar el alimento o la preparación del alimento que se da en el servicio, sino
al final, creo yo, ¿no? Que realmente que el paciente termine el alimento, si son pacientes con una nutrición, digamos, enteral, ¿no? Mm, si queremos, ¿no? Que haya una buena evolución, porque sabemos que el cuerpo, bueno, tiene que tener sus nutrientes, las defensas, cerrar heridas, cerrar tejidos, pero para eso necesita proteínas, necesita carbohidratos, necesita grasas, ¿no? Para que todo el organismo funcione adecuadamente. Pero si llega al final el alimento y no hay un consumo total, ¿no? de los macronutrientes que ya se lo ha evaluado de acuerdo al paciente según la dieta que él necesita, entonces tampoco no va a haber una mejoría, ¿no? Entonces, son cosas muy sencillas, muy simples, pero que al final pueden hacer pues que esto no mejore, ¿no? Entonces, acá también vemos algunas evaluaciones acerca de la aceptación de los menús en los hospitales, ¿no? Y, por ejemplo, nos dicen en el caso del número de platos, en el caso de los primeros platos y del segundo, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los residuos estimados en los primeros y segundos platos de la bandeja analizados, expresados en valores absolutos como el porcentaje total, ¿no? En este caso, en el caso de residuo estimado, que es el número total de primeros platos y segundos platos, en el mínimo, de 0 al 10% de 100 primeros platos, solamente el 38,2%. En el caso de los segundos platos, que son 115, ¿no? Que es el plato segundo, porque muchas veces se da una entrada y luego un segundo, ¿no? Solo terminan el 43%. En el plato intacto, ¿no? Que es al final, ay, no sé qué hice. ¿Se ve la pantalla? Ay, no sé qué hice. Ah, ya, ok, acá está. Ya. En muchos de los pacientes, por ejemplo, cuando ya se da el recojo, digamos, el recojo de los platos o de las viandas, ¿no? Que nosotros repartimos, y cuando se ha analizado, por ejemplo, y se ha visto, ¿no? La cantidad de alimento que deja el paciente, muchos de estos pacientes sí terminan el segundo, pero muchos de ellos también dejan digamos, el primer plato, que sería el plato de la entrada, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos, digamos, hacer un análisis de cuánto es la cantidad del residuo que deja el paciente, ¿no? De la cantidad de alimento que no está consumiendo, ¿no? Del 100% que nosotros le indicamos del plato total, muchos de ellos dejan los primeros platos, que es un 37%, 30, de 100, 37 dejaron, ¿no? Que hace un 14,1%, y del plato del segundo, que es ya el plato más fuerte, ¿no? Que ahí está la mayor cantidad de proteínas. De los 115 platos, 21 dejan que sería un 8%, ¿no? La mayoría sí lo termina, ¿no? Tanto el primer plato como el segundo, pero de todas maneras dejan una cantidad, un residuo, ¿no? Estimado, tanto para los primeros y los segundos platos. Lo dejan este alimento en las bandejas y bueno, ya el personal luego lo recoge y ahí nosotros podemos hacer, digamos, un análisis, ¿no? del porcentaje total. Si, por ejemplo, muchos de los platos salen ya pesados, en el servicio de nutrición nosotros tenemos muchas balancitas, ¿no? En el cual pesamos tanto las dietas líquidas y también damos por volúmenes, ¿no? Eh, Puede ser, no sé, dependiendo de lo que necesita el paciente, ¿no? Puede ser de repente solamente para un segundo, un volumen de repente de 500, ¿no? O de 400, Dependiendo de eso, el paciente, cuando el paciente sí, él mismo puede consumir el alimento, muchas veces él sí lo termina, ¿no? Pero cuando el paciente, por ejemplo, el alimento va por sonda, muchas veces también como es por sonda y el paciente, bueno, muchas veces se encuentra dormido
de repente en reposo y no tiene mucha movilidad, no mucho movimiento, ¿no? Entonces el personal técnico les ayuda y terminan al 100%, ¿no? Pero pasa con los pacientes que están en un estado nutricional regular, que ellos son los que mayormente dejan el alimento, ¿no? Porque ellos tienen el tema de la sensación del sabor, ¿no? Que ellos pueden masticar, entonces muchas veces se da por el tema del sabor que dejan, ¿no? La cantidad del alimento, y no llegan a cubrir el 100% su requerimiento calórico, nutricional, proteico, y calórico, ¿no? Este, entonces, sabemos que el tema de la alimentación también pasa por un tema mental, emocional, ¿no? El ser humano, bueno, no solamente come porque tiene hambre, sino también por un tema de placer, que ya que está, este tema está muy relacionado con el tema emocional, con el tema de los gustos, con el tema de las preferencias alimentarias, ¿no? Entonces, es por eso que se pide, ¿no? Y a nosotros también nos exigen, ¿no? Como nutricionistas y el personal de nutrición actualmente están llevando muchos cursos del tema de gastronomía hospitalaria y con el fin de dar un producto final, pues que no solamente satisfaga el requerimiento general, ¿no? De los nutrientes por el tema del hambre o del alimento que necesita fisiológicamente el organismo, sino también ir más allá, ¿no? Del tema ya del apetito, del sabor, ¿no? Por eso es todo un arte, es todo el tema de la nutrición hospitalaria, ¿no? Y poder, digamos, satisfacer no solamente los requerimientos básicos, sino también hacer que el paciente pues se sienta contento, satisfecho con el alimento que se le brinda y que salga y que termine al 100% todo sus nutrientes que él necesita y no pueda, digamos, dejar estos macronutrientes que sí o sí necesita para poder recuperarse más adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso es importante la prescripción dietética y también el tema del sabor, ¿no? Y de la gastronomía que se presenta, que sea el alimento tanto, digamos, visualmente atractivo y sobre todo en el sabor, ¿no? Agradable, y que vaya con temperaturas adecuadas, ¿no? Para que el paciente pues lo asimile con mucho gusto, digamos, con mucho apetito, con mucho placer, ¿no? Y pueda, y que cuando, porque muchos pacientes están, digamos, por un mes en el hospital, ¿no? O van evolucionando poco a poco, muchos están 15 días, 10 días, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Del primer plato que se le dé, pueda en el tiempo, también en los días de hospitalización que se encuentren, pues tenga, digamos, que se le quedó eso en la mente, que el alimento está muy agradable y que lo pueda terminar todo. Y de esta manera nosotros también terminar, ¿no? Con el tema de, digamos, tener un éxito en que el paciente pueda haber consumido totalmente, ¿no? Entonces, actualmente se está aplicando los conceptos de gastronomía. La gastronomía sabemos que es un arte. Muchos nutricionistas, bueno, no estábamos antes preparados en el tema de la preparación de sabores, mixturas, colores y también sensaciones y combinaciones de sabores, ¿no? Que se deberían haber dado desde un inicio, pero actualmente ya nos estamos preparando en estas características sensoriales que debe haber en las preparaciones de toda la producción alimentaria que existe, ¿no? Y es por eso que ahora seguramente ustedes que trabajan en el hospital pueden haber visto, ¿no? Menús más variados, que existan menos desperdicios y que el paciente también deje menos, ¿no? Entonces nos preocupamos también mucho y creo que todos, ¿no? Los que trabajan en el área de hospitalización, eh, indicar, creo, su punto de vista, ¿no? Indicar si el alimento realmente está agradable, ¿no? Pero también, obviamente, no saliéndonos del tema de la alimentación saludable, ¿no? Porque
hay muchos alimentos fuera, no en restaurantes, que somos un país muy gastronómicamente muy variado, muy amplio, con sabores y que hacemos muchas fusiones, pero eso no quiere decir que el alimento también esté saludable, ¿no? Sino mantenernos en la línea del tema de la salud, ¿no? Proteger la salud del paciente, que es lo más importante, tanto ofrecerle grasas de buena calidad, proteínas, carbohidratos de buena calidad, ¿no? Este, entonces, y no indicar que tampoco, perdón, se me está secando la garganta, este, digamos que tampoco no es que el hospital sea un restaurante, ¿no? Sino que también tiene su espacio, ¿no? Donde se prepara el alimento, pero tiene que ser sano netamente para el paciente, ¿no? Pero obviamente también nosotros por ahí ponemos algunas cosas que mejore esto, ¿no? El control de las compras, el planeamiento, bueno, sí, eso ya le indiqué, ¿no? Que se realiza en el tema de las licitaciones, ¿no? Siempre hay algunos alimentos pequeños, pero todos en general, al menos en los hospitales grandes, que son hospitales de salud, Ministerio de Salud, que son públicos, ahí las compras, bueno, nosotros no tenemos caja chica, sino que ahí las compras sí se hacen directamente, digamos, por licitaciones, ¿no? Pero los profesionales que están ahí a cargo son los que compran, son los que direccionan la compra y son los que eligen la mejor opción, ¿no? De la compra del alimento. Ahora, en puntos críticos de control, eso netamente se refiere a lo que es control de calidad, porque también es importante que durante el proceso de la producción, también se llevan, ¿no? Algunos cursos que son cursos, por ejemplo, de control de calidad, que es buenas prácticas de manipulación de alimentos, y aparte también el tema de HACCP, ¿no? Que son diplomados que también llevamos para ver, digamos, que ciertas, digamos que, ¿cómo les explico? Ciertas áreas donde va pasando el alimento, todo este proceso de la cadena, cada puntito de cadena alimentaria, ¿no? Tiene que haber un control, porque dentro de estos pasos que se van dando durante la producción, siempre van a haber puntos críticos que el alimento se pueda contaminar, ¿no? Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el personal, ¿no? O que pueda por ahí contaminar de repente con algunos cabellos, uñas, o también durante la cocción se pueda mezclar con algunos humos, olores, ¿no? Entonces todo esto requiere ya no solamente el tema que sepamos del balance nutricional, sino también ahora gastronómico y también el tema del control de calidad, ¿no? De que no el alimento solamente brindamos, digamos, los nutrientes, pero que no haya por ahí otras cosas, ¿no? Que se puedan contaminar y que muchas veces también se ha dado en algunas compras de alimentos que sea, por ejemplo, pasa mucho o pasaba mucho, ¿no? En los programas de Caliwarma, en los programas también seguramente pasa en muchos hospitales, que también puede que el alimento se vea contaminado, ¿no? Entonces, es por eso que también hay que vigilar punto por punto, ¿no? La información nutricional y aparte, bueno, se hace la valoración nutricional, ¿no? Porque no solamente es que en el área de producción se entrega el alimento al final, ¿no? Sino que luego se va evaluando, digamos, al paciente. Bueno, yo me imagino que ahora por la pandemia no se ha estado haciendo, no sé cómo es que ahora ya lo están evaluando, pero solamente se tomaba un peso, digamos, inicial, ¿no? Una evaluación inicial, de solamente el peso, la talla y con eso el índice de masa corporal. Y por ahí habían otras evaluaciones que se estaba realizando también, que era, por ejemplo, hay una evaluación que es el screening, que nosotros evaluamos solamente con la ganancia de peso del paciente y vamos visualizando también si
ganaron proteínas, vamos viendo el estado del semblante del paciente, la mejoría, todo esto, ¿no? Pero anteriormente hacíamos otras evaluaciones, ¿no? Evaluábamos, porque había un tocamiento, pero ahora con la disminución de la pandemia, yo me imagino que algunos hospitales ya habrán retomado, por ejemplo, evaluar con el centímetro, que es un tema ya de tocamiento directo al cuerpo del paciente, ¿no? Este, o puede ser también con algún plicómetro o con eh, también con las mediciones que se realizan, que nosotros los nutricionistas tenemos, y sobre todo con los centímetros, el caliper o el plicómetro, ¿no? Pero que eso ya involucra el coger al paciente, moverlo, sentarlo, ¿no? Estar mucho más directo, cara a cara con el paciente, mucho, mucho más cerca, ¿no? Y que muchos de los profesionales, así como médicos y enfermeras, fallecieron, también profesionales de nutrición fallecieron, ¿no? Porque justamente estaban haciendo estas prácticas, pero ahora me imagino que bueno, luego se evitó esto y solamente era un pesado general y con eso ya trabajábamos, ¿no? Y con eso veíamos si el paciente, digamos, ha ido evolucionando adecuadamente, ¿no? Y bueno, la satisfacción del paciente la satisfacción del cliente, que en este caso es el paciente, ¿no? Que el paciente se sienta a gusto también con el tema de la alimentación. Y tú haces al final digamos, una encuesta, ¿no? Y preguntas si realmente se sintieron satisfechos o no, si les gustó el alimento. Y eso ya tú lo visualizas cuando te entregan la charola. Bueno, yo tampoco no se estaba pasando con charola, se estaba pasando con tuppers de Tecnopor o de cartón, ¿no? Que eran para eliminar fácilmente, ¿no? Para que no haya un contagio. Y bueno, ahí veías el tupper, ¿no? Que el paciente realmente lo estaba terminando, ¿no? Entonces había una fidelización. Entonces, en el tema de las dietas hospitalarias, bueno, creo que también tocamos un tema de netamente dietas hospitalarias, ahora solamente lo vamos a decir así rápidamente. Bueno, en el tema de la alimentación o de la preparación de dietas, ¿no? Son muchas las dietas que se maneja, pero se trata siempre digamos, de resumirlas y tratar de que todas sean muy parecidas. ¿Y por qué? Porque es muy difícil en un área de producción, hacer netamente una dieta líquida, ¿no? Una dieta semilíquida, pero todos estos alimentos cogemos macros, ¿no? De proteínas, de carbohidratos, y ya luego solamente hacemos el tema de la preparación, ¿no? Entonces hay muchas dietas, entre ellas las dietas líquidas, dietas blandas, dietas hiperproteicas, como les estaba diciendo, ¿no? Dietas de regresión, dietas para hipertensos, dietas hipoglucias, que son para diabéticos, dietas cetogénicas, ¿no? Entre otras. Dentro de estas, aparte, también tenemos el área de que es de fórmulas, ¿no? Donde se preparan, pues, las formulaciones con fórmulas enterales o fórmulas también parenterales, ¿no? Que también lo maneja el personal de enfermería, pero eh, también el personal de nutrición, pero por falta, creo, de profesional, ustedes saben que no hay muchos nutricionistas, ¿no? Entonces, mayormente nos apoyamos con enfermería o con sus técnicos, ¿no? Según el Ministerio de Salud, bueno, nos indica que tenemos algunas normativas, ¿no? Para poder realizar todos estos procesos y esto también ya está normado en la norma técnica de salud, la 103 del MINSA, ¿no? Que es una norma técnica de salud de unidad productora de servicios de salud de nutrición y dietética. En esta norma nosotros nos evaluamos, nos centramos, ¿no? Es una norma muy grande en el cual nos indica, ¿no? Todo el proceso del servicio de alimentación, el tipo de dietas que se debe presentar en cada lugar, ¿no? En cada establecimiento de hospitalización, ¿no? Eh, el objetivo principal en esta norma siempre nos dicen que es promover y recuperar la salud nutricional del paciente, ¿no? Tanto en hospitalización y también en el ámbito familiar, ¿no? Porque ya luego cuando el paciente se va de alta, nosotros le damos muchas indicaciones de cómo debe ser la alimentación, ¿no? Si es una alimentación
digamos, normal, ¿no? Que se pueda consumir una dieta de casa o si es una dieta especial, también se indica, ¿no? Cómo debe ser la dieta, las cantidades adecuadas, ¿no? En esta norma también nos indica el tema del control de calidad, el tema de la supervisión y la preparación, la conservación y la distribución, que es la cadena alimentaria que nosotros manejamos, del tema de la distribución del alimento, del servicio, las dietas, ¿no? El soporte, el proceso del tratamiento, la recuperación de los pacientes y la bioseguridad, ¿no? Que es el tema de evitar, ¿no? Que el alimento se pueda contaminar. Supervisar y controlar la cantidad y la calidad organoléptica de los víveres, ¿no? También hacemos el tema del control de calidad, tanto de los víveres en el tema del almacenamiento, y visualizamos, ¿no? Que el alimento, bueno, si ya tiene una fecha de vencimiento, pues se elimina o se cambia, ¿no? Con el proveedor. Hay que visualizar que los alimentos sean frescos, que no haya todo un tema, porque dentro de la cadena alimentaria, dentro de los puntos críticos, uno de ellos es en el almacenamiento, sobre todo cuando se almacenan alimentos perecibles o perecederos, ¿no? Que son alimentos que pueden haber un cruce de contaminación, por ejemplo, cuando se guarda en un área de refrigeración, porque el área de refrigeración muchas veces son muy grandes, ¿no? Y a veces falta también refrigeradoras muy pequeñas donde podemos guardar alimento preparado, ¿no? Y muchas veces pasa, ¿no? En la práctica que y yo lo he visto, ¿no? Que muchas veces los almaceneros, ¿no? A veces cuando nosotros no nos damos cuenta, guardan la gelatina cerca de la carne cruda, ¿no? Carne de res grande que todavía ni siquiera está bien lavada ni nada, ¿no? Entonces ahí hay un cruce ya de contaminación, las bacterias de las carnes se van a pasar obviamente a la gelatina, que es un alimento ya, digamos, final, ¿no? Que ya tiene que ir al paciente, pero sin embargo se guarda en esa refrigeradora para congelarla porque no había espacio en otro lado y bueno, ya hubo toda una contaminación cruzada, ¿no? Entonces, todos esos puntitos pasan y a veces con el trajín de la cocina, porque la cocina es muy, 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 muy trabajosa, este, y a veces pasan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo eso hay que estar al pendiente, ¿no? Este, y bueno, y también lo que dice la norma técnica es que hay que asegurar las raciones alimentarias de cada paciente, ¿no? Nosotros también vemos el tema de las raciones alimentarias, ¿no? Contamos constantemente y tenemos que tener mucho cuidado de la cantidad de las raciones porque muchas veces eso es lo que se paga. Por ejemplo, si hay muchos hospitales que han tercerizado el área de producción, ¿no? Que por ejemplo licitan el área de producción, licitan su espacio de la cocina y viene un tercero a cocinar, una empresa tercera a cocinar, ¿no? Entonces esa empresa muchas veces te cuenta la cantidad de las raciones, ¿no? Por ejemplo, tú contabilizas que solamente hay, no sé, 100 pacientes y personal que trabaja en el área de enfermería, obstetricia, medicina, hay otros 100, ¿no? Entonces, total de raciones tú tienes que dar 200 y eso es lo que tienes que pagar al final, fin de mes, digamos, al tercero, ¿no? Pero también pasa cuando hay solamente una cocina y que el nutricionista solamente ha programado para esas cantidades, pero pasa también que el personal quiere, o el personal de otras áreas, que quieren repetir o que quieren mayor cantidad, ¿no? Cuando solamente se está programando esas cantidades que hay que respetar, ¿no? Y que hay mucho control, porque a veces nosotros también nos podemos equivocar y tenemos que pagar, ¿no? Algunas veces nos ha pasado que por ahí alguien comió de más, comieron 2, 3 raciones más y esos platos hay que pagarlo, ¿no? Se pagan. Entonces, por eso es importante también que se pueda educar eso en el personal, ¿no? Porque, bueno, el peruano estamos acostumbrados a comer más, ¿no? Pero yo creo que a veces falta de comunicación del profesional de nutrición también que no indica, ¿no? Bueno,
Se evalúa también el contenido nutricional, ¿no? Y como ya les dije, ahí nosotros calculamos, ¿no? La cantidad de proteínas, de grasas, que tiene que cubrir la necesidad del requerimiento por día de cada paciente, ¿no? Según las normas vigentes, porque también existen las normas que indican, ¿no? Cuánta es la cantidad de nutrientes que cada paciente necesita según cada dieta que también se le brinda. Y bueno, velar por la adecuada seguridad también de los equipos, que también nos dice la normativa, ¿no? Porque también los equipos pasan por un tema de corrupción, oxidación, ya, bueno, van envejeciendo por el uso, ¿no? Y tenemos que vigilar que no solamente que el alimento, o sea, se contamine externamente, sino cuando se prepara, porque de repente por ahí una olla está oxidada y ya está contaminando, ¿no? Al alimento porque va, digamos, a sus óxidos van a pasar al propio alimento, a la propia alimentación y va a contaminar, ¿no? Las vajillas también que estén en buen estado, ¿no? Los utensilios que estén en o por ahí de repente tuvieron algún desgaste y también se están oxidando y bueno, también va a contaminar el alimento, ¿no? Todo esto se tiene que velar, ¿no? Que es velar por la seguridad del alimento, ¿no? La vajilla, la cocina, todas las instalaciones en general, ¿no? Para eso existe un checklist del Ministerio de Salud, igual que está dentro de esta norma, en el cual en este checklist nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, el tema del lavado de frutas, el tema de los utensilios, el tema del área de producción, el tema de los pisos, ¿no? Que los pisos sean lavables, por ejemplo, el tema de las rejillas, el tema vemos el tema de los techos, de la pintura, ¿no? Que la pintura sea una pintura lavable o que no se descascare. Y cuando tú vas realmente al área de donde se produce, muchas veces en hospitales se ha visto, ¿no? Que la pintura no se ha cambiado hace 5 años o hace 10 años, ¿no? Que está desde el año 1990 y que ya se está descascarando y todo eso está cerca al área de las ollas, ¿no? Que yo he visto, ¿no? Entonces todo eso tenemos que vigilarlo. Están en la normativa, lo indica la normativa, pero en la práctica muchas veces no se cumple, ¿no? Por eso es importante también practicarlo, ¿no? Creo que es lo más importante para eso, creo que existen las capacitaciones y poder ponerlo en práctica, ¿no? Ver la manera, creo yo, de hacer que exista un presupuesto. Yo sé que las autoridades muchas veces sujetan mucho el dinero y no lo sueltan. Y no quieren dar para renovar la pintura, o no quieren cambiar los pisos, o poner rejillas en las ventanas para que no entren insectos, ¿no? O polvo, que son las rejillas que se tiene que poner en las ventanas para que también el humo salga, pero que a la vez también no ingresen el polvo o insectos, ¿no? Que puedan también contaminar. Bueno, los menús en las dietas hospitalarias deben respetar hábitos alimentarios del paciente. Eso es cierto, ¿no? Nosotros tenemos que preguntar, ¿no? En cada zona que el profesional, tanto de nutrición como otros profesionales que de repente trabajen en el área de alimentación, porque muchas veces pasa que imponemos nuestra forma de alimentarnos, ¿no? De repente yo soy de la costa y me voy a trabajar en un servicio de alimentación de la selva y allá pues tienen otro tema, otra cultura, otra forma de alimentarse, otro tipo de preparación, ¿no? No es igual que en la costa o que en la sierra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos y colocar el alimento o los platos que se preparen, ¿no? De acuerdo a la zona, ¿no? Pero sin dejar el tema de los nutrientes, ¿no? Que este paciente necesita, cambiando sus sabores, sus colores, aromas, sabores, ¿no? Que ellos están acostumbrados. Entonces es importante esto, que hay que respetar los hábitos alimentarios, porque también puede pasar que haya
pacientes que son vegetarianos, ¿no? Y que dentro del hospital solamente damos dietas, digamos, normales, ¿no? Y que damos proteínas de origen animal, ¿no? Pero que estos pacientes, cuando pasamos por la visita, ¿no? Nos indica, por eso es importante la pregunta durante la visita, ¿no? Para ver qué alimento yo le voy a preparar al paciente. Es individualizado cama por cama, uno, paciente por paciente, ¿no? Si hay 100 pacientes, a los 100 yo los tengo que preguntar individualmente, ¿no? Por eso está la visita que se hace diariamente, ¿no? Que es muy temprano y es ahí donde nosotros sacamos las dietas, ¿no? Porque también los pacientes rotan a cada rato. Entonces ahí nosotros preguntamos qué hábitos alimentarios tiene. Tenemos que preguntar qué hábitos alimentarios tiene, qué preferencias alimentarias, eh, si es vegetariano, lacto-vegetariano o ¿no? Etcétera. Y todo eso lo plasmamos en el plato final, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver la manera de poder darle un aporte bueno de proteínas, ¿no? Sobre todo de aminoácidos esenciales, entre otros. Y las necesidades del paciente en términos de cantidad de alimentación. Nosotros como nutricionistas tenemos que ver la cantidad que él necesita, ¿no? Pero se puede fraccionar. De repente el paciente, por su estado nutricional, ¿no? Necesita de repente 2.000 calorías o 3.000, dependiendo, ¿no? O 1.500 calorías, pero el paciente está acostumbrado a consumir solamente pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, ese alimento nosotros lo fraccionamos, ¿no? De repente solamente son 3 comidas al día, pero nosotros lo podemos fraccionar hasta 5 comidas para darle la cantidad que el paciente necesita, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que visualizar en el área de la alimentación y la hospitalización, ¿no? También tienen derecho a elegir, el paciente también puede elegir, ¿no? Qué alimentos, porque incluso también puede haber algunos pacientes que quieren incluso ingresar alimentos, ¿no? Anteriormente eso estaba prohibido, ¿no? Pero ya con el tiempo que ha ido pasando, bueno, nosotros evaluamos y vemos si ese alimento que va a elegir, ¿no? O ingresar no le va a causar ningún daño y que tiene relación con la alimentación que le vamos a proveer y que de repente el hospital pues solamente compra alimentos básicos, es igual que las medicinas, ¿no? Las medicinas también compran medicinas solamente genéricas o básicas, ¿no? Pero afuera hay una de marca o que tiene otra cosita más, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con el tema del hierro, ¿no? Que dan sulfato ferroso básico, pero afuera hay otras marcas como el Feramin, por ejemplo, que tiene un hierro polimaltosado que es encapsulado, que no le va a causar tanto estreñimiento. Igual, ¿no? Con el alimento. Puede, por ejemplo, ingresar algunos alimentos como frutas, por ejemplo, pitahaya, que es muy cara y que nosotros no lo compramos, ¿no? También se puede dar esos casos. Y también se puede dar dentro digamos, de la dieta, ¿no? Que se puede incluir dentro. Bueno, derecho del paciente al diálogo responsable con el nutricionista, derecho del paciente a la información relativa a la alimentación servida, ¿no? Bueno, ese es ya el trabajo del nutricionista que nosotros, digamos, le indicamos, ¿no? Qué alimento puede de repente estar en concordancia con su alimentación que nosotros le vamos a brindar, ¿no? Y bueno, en lo que es la legislación de seguridad, también tenemos muchas normativas y decretos que están acá, en el cual nosotros digamos, nos basamos, ¿no? Para poder brindar el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Está el decreto legislativo número 1062 que aprueba la ley de la iniquidad de los alimentos, el decreto número 00798 SA que aprueba el reglamento de vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, el decreto supremo 009-2016 que aprueba el reglamento de la alimentación infantil, ¿no? Que es el caso de los niños más pequeñitos, y con esta normativa, bueno, nos indican las pautas para hacer el tema de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Como yo le estaba diciendo, ver el tema del control
el control de que el alimento no se contamine con ningún agente microbiológico que puede ser de repente virus, bacterias que estén en el medio ambiente, o que el alimento lo expongamos en una zona que esté contaminada, como el caso que les había dicho, ¿no? Una refrigeración grande, industrializada, que nosotros tenemos, que metemos ahí un alimento ya listo para consumir, con uno crudo, ¿no? Después también vemos el tema que está ya, que todo esté en óptimas condiciones, ¿no? Que al final el alimento se encuentre en óptimas condiciones. Hay otra resolución que aprueba el reglamento de la inocuidad, del reglamento sanitario y funcionamiento de autoservicio de alimentos, que también esto lo vemos, ¿no? Básicamente estos son para alimentos, digamos, industrializados, que son alimentos envasados, ¿no? Que tienen que seguir también ciertas normas, ciertas pautas. Igual nosotros cuando recibimos, por ejemplo, el alimento envasado, como por ejemplo latas de leche o botellas de aceites, ¿no? Que son alimentos envasados, digamos, nos guiamos por esta resolución, ¿no? Que aprueba el reglamento sanitario y funcionamiento de autoservicio de alimentos y bebidas. Luego, la norma técnica 071 del DIGESA, que es la norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad e inocuidad para los alimentos y bebidas del consumo humano, ¿no? Que también indica el tema de los alimentos líquidos. Con los agentes microbiológicos, como le estaba diciendo, hongos, virus, bacterias, ¿no? También puede haber algún agente físico que pueda ser un cabello, por eso es que el personal también tiene que cumplir ciertas normas de seguridad y también dentro de las normativas nos indica, que es el reglamento de inocuidad de alimentos, que indica cómo debe estar vestido el personal que está dentro del área de producción, ¿no? El uso de las gorritas, de los guantes, el tapabocas, el tema de sus zapatos, ¿no? Que tienen que ser cerrados, que tiene que ser una vestimenta blanca, etcétera, ¿no? En el tema de los agentes físicos, como le estaba diciendo, puede ser una uña, de repente el personal viene con las uñas largas y por ahí se le cayó, se le rompió una uña y cayó al alimento, o puede ser un palito que puede haber venido en las menestras, ¿no? Que vienen algunas pajillas y que por ahí que sean algunas astillitas, ¿no? Que es del mismo, del mismo, ¿cómo se llama? Alimento que viene en su raicita, ¿no? O también puede ser algún anillo, ¿no? Que hay personas, o alguna aguja, que también se ha visto en la televisión, ¿no? Que a veces se encontró un panetón, dentro de un panetón una aguja. Esa es una contaminación física, ¿no? O también contaminación química, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, que ha habido muertes incluso, ¿no? De personas que se contaminaron con agroquímicos, ¿no? Con pesticidas, insecticidas, o de repente por ahí el personal estaba lavando los platos con ayudín y de repente no se han enjuagado bien las manos, ¿no? Y el ayudín cayó al arroz, por ejemplo, ¿no? Cuando fue a mover el arroz, porque ya se estaba quemando. Ya pueden pasar N cosas, ¿no? Entonces estas técnicas nos indican paso a paso y en HACCP, ¿no? Ahí vemos los puntos críticos, todos los puntos críticos que se puedan dar, todo lo que se puede presentar en la cocina y todo lo que se debe evitar, ¿no? Entonces ahí nosotros con esto ya vamos, digamos, eliminando muchos riesgos. Bueno, en esta norma, la 103, también indica la gestión clínica, o bueno, la gestión de qué es cómo es lo que se debe llevar el tema de, digamos, de educación alimentaria en los pacientes, cómo deben ser los indicadores, por ejemplo, en la atención, ¿no? En nutrición y dietética. Por ejemplo, en el tema de la consejería nutricional, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? Que también nos miden, ¿no? No podemos estar una hora, aunque quisiéramos estar una hora con el paciente o más.
pero esto tenemos que ver, acá también nos indica la cantidad, ¿no? Lo ideal son 20 minutos, o, ¿no? Porque también nosotros hacemos una evaluación antropométrica y ya luego se da el tema de la prescripción dietética, el diagnóstico nutricional. Y luego, en el tema de la hospitalización, de 10 a 15 minutos por paciente, ¿no? Donde se hace la visita rápida, que es una hora, en la primera hora, se visita a todos los pacientes lo más rápido posible, porque también, como sabrán, no hay mucho profesional de nutrición, a veces hay un nutricionista para 70 camas, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ser adivinos si ese día el paciente estuvo con diarreas y nosotros le damos un alimento rico en fibra? ¿No? ¿Cómo vamos a saber eso con la visita domiciliaria, ¿no? Y que muchas veces es muy rápida y por eso es que se ve mucho la ausencia del nutricionista en el hospital. No es porque nosotros no trabajemos, trabajamos un montón. Pero el tema es que no hay profesionales porque no contratan, porque no hay presupuesto, indican las autoridades, ¿no? Que eso está mal en realidad. Pero bueno, es la realidad. Y después la atención a pacientes, ¿no? Las raciones de alimentos estandarizadas, ¿no? Que a la mayoría se estandariza las raciones, ¿no? Del alimento, pero siempre hay algunos que otras raciones que se dan un poco de más, un poco de menos, ¿no? Dependiendo del estado nutricional del paciente y que nosotros también evaluemos. La calidad en términos de valor nutricional y presentación al sabor ajustado sobre las restricciones expuestas a la terapéutica clínica, ¿no? Eso también lo indica la norma. Tiene que haber una calidad en términos de valoración nutricional y eso también pasa mucho por el tema de la cocción, ¿no? El tema de la preparación, de la cocción, porque no es lo mismo un alimento triturado o procesado que un alimento, digamos, que no haya pasado por tanto proceso, ¿no? Que no pierde tantos nutrientes también. Este, hay algunas restricciones, ¿no? Que se dan también, que el paciente no puede consumir tal o cual alimento, ¿no? También la normativa técnica de salud, ¿no? Bueno, esta es nuestra norma que nos rige a nosotros en la unidad de servicios de nutrición y que nos dice acerca de la atención de los pacientes. Asegurar que los regímenes y formas especiales proporcionadas por el hospital se almacenen, preparen y transporten de modo que garanticen la seguridad, integridad y el contenido nutricional de los mismos, ¿no? Es decir, que el alimento, bueno, que nosotros indicamos contengan todos los nutrientes, las fórmulas en el área también de formulación o también de eh, que es una área especial, ¿no? Donde nosotros preparamos netamente puras fórmulas, de ahí salen todas las fórmulas enterales para el paciente, ¿no? Para enterales. De preferencia enterales, ¿no? Donde se formula dietas trituradas, dietas digamos, bien procesadas, ¿no? O también ya que vienen en formulaciones que se compran, ¿no? Como la Ensure, por ejemplo, ¿no? Que es una fórmula. Hay muchas otras fórmulas, bastantes fórmulas, ¿no? Dependiendo de eso, se prepara, también tiene que ser un ambiente inocuo, limpio, ¿no? Donde tiene que haber un personal bien capacitado, donde también se realizan muchos ejercicios digamos, de reglas de tres simples para saber cuánta es la cantidad del paciente que necesita, cuánto es el volumen que necesita, y según eso ya va al paciente, ¿no? Indicado. Hay pacientes que necesitan de repente solo 100 cc, algunos 1000, otros 500, dependiendo. Y también estas fórmulas obviamente tienen que estar en una temperatura adecuada, bien almacenadas, ¿no? Viendo también la fecha de caducidad de cada fórmula, porque hay muchos pacientes, sobre todo en hospitales grandes, y tenemos que estar siempre pendientes, ¿no? Sobre todo en las fórmulas líquidas,
porque estas fácilmente se pueden malograr, porque muchas veces ya le diste en la mañana un poco de la fórmula, pero de repente te olvidaste de cerrarlo y durante el mediodía o durante el día, pues las fórmulas se van, sobre todo cuando tienen muchas proteínas, ¿no? Se van malogrando y puede llegar al paciente ya malogrado, ¿no? Y le puede causar algún daño. Todo eso también es importante, el almacenamiento y cómo se prepara. Y bueno, el tema del transporte, ¿no? Por eso que los carritos que se transporta el alimento, es un carrito muy sellado, cerrado, netamente, y son de acero inoxidable. Tienen una temperatura también que protegen la temperatura del alimento para que estos no se enfríen. Y sobre todo son muy seguras cerradas, ¿no? Para que el alimento llegue sin ninguna contaminación, porque el carrito o el coche del alimento que tiene que pasar por muchas áreas, muchas zonas, y muchas zonas que pueden pasar pueden ser por zonas que estén contaminadas dentro de la hospitalización, ¿no? Entonces, todo eso también se tiene que, digamos, cuidar, ¿no? Proteger todos estos pasos. Este, bueno, otro punto importante, bueno, también el tema de la hospitalización, como le estaba diciendo acá, que es la Unidad Central de Producción de Regímenes y Fórmulas Especiales. La licenciada de nutrición planifica los regímenes por cada 40 camas hospitalarias, pero esto en la práctica no se cumple, porque a nosotros a veces nos ha tocado, bueno, eso yo lo hablo como experiencia propia, ¿no? Que muchas veces me ha tocado pasar a mí sola en un solo día más de 70 camas, ¿no? Y bueno, está en la norma, te dice que solamente 40 camas, ¿no? Pero ustedes saben que a veces en nuestro país digamos que la letra no se cumple, ¿no? Pero lo óptimo, pero siempre es importante llegar a lo óptimo, ¿no? Bueno, si ahorita ya pues te tocó atender 40 camas, ya cuando tengas una gestión, hacer que lo más que puedas que se cumpla la norma, ir bajando a 50, 40, contratar más personal, por ejemplo, ¿no? O repartir a las dos licenciadas, o poner dos licenciadas para que sean 35-35 o algo así, ¿no? En la unidad de tratamiento nutrioterapéutico y dietoterapéutico para pacientes adultos, un licenciado en nutrición por turno por cada 40 pacientes. Hospitalizados no es lo óptimo que se debe colocar, pero como les dije, ya no pasa eso. Licenciado en nutrición por turno por cada 15 pacientes iniciados en unidades de cuidado intensivo. Algo también, puede que se dé, puede que no también. Pero lo óptimo es cada 15 pacientes hospitalizados, ¿no? En unidad de cuidados intensivos. Ustedes saben que a veces hay un solo nutricionista, nada más, ¿no? O dos, a lo mucho, ¿no? Que pueden estar pasando por ahí, rotando y corriendo de un paciente a otro, o no sé, pueden pasar muchas cosas. También la normativa te dice un licenciado en nutrición por turno por cada 15 pacientes pediátricos hospitalizados, ¿no? También eso se va dependiendo, pero la norma nos dice un licenciado por cada 15 pacientes pediátricos, ¿no? Ustedes saben que seguramente a ustedes también les ha tocado, ¿no? Tener mucho más de 15 pacientes, ¿no? Colocar un recurso de personal calificado en el trabajo de educación continua, ¿no? La brigada de cocina, que son básicamente los cocineros, ¿no? El personal técnico, que se encuentra en el área de la preparación. Los colaboradores, bueno, ya saben, tienen que ser nutricionista, el chef, el cocinero, los camareros o los mozos, el personal de limpieza, que tiene que estar constantemente, porque en el área de producción hay bastante movimiento y todo tiene que ser muy rápido, ¿no? Y durante esa rapidez, bueno, cae mucha agua, mucho líquido, muchos desperdicios. Entonces ahí tiene que haber bastante un personal o dos personales de limpieza o más, ¿no? Recursos básicos para implementar y desarrollar en la gastronomía, bueno, el recurso tecnológico. La tecnología nos ayuda bastante. Antiguamente, bueno, yo lo digo cuando recién hacía prácticas hace más de 8 años, este,
todo lo hacíamos a mano, ¿no? Para formular las dietas a mano, para hacer el cálculo de las dietas a mano, ¿no? Durante el servicio de nutrición, y ahí te demorabas mucho, bastante, y encima llevabas un montón de trabajo para tu casa, que terminabas 11, 12 de la noche, elaborar un menú para el día siguiente, y que muchas veces el paciente dejaba, no consumía al 100%, ¿no? Pero ahora, bueno, con recursos tecnológicos ya hay software mucho más rápidos, ¿no? La tecnología está ahora por todo lado y, bueno, que nos ayudan a poder elaborar dietas dentro del control de producción y equipamiento para la preparación y distribución de los alimentos, ¿no? Estos son software que nosotros de hecho manejamos, que son, algunos son muy caros, que se compran, ¿no? Y que realizamos para dar la dieta. Uno de estos es esto, por ejemplo, ¿no? De la clínica UCO, que saqué por acá, donde se puede ver cuántos son los pacientes, qué dieta hay que dar, que se puede imprimir fácilmente, ¿no? Y se puede realizar. Y el recurso físico, bueno, según la normativa y las necesidades, ¿no? Este es el recurso físico que puede ser, por ejemplo, este es un área de lo que es el área de producción, en el cual eh, también la normativa nos indica, ¿no? Cómo debe ser un área de producción, cómo deben ser las paredes, los techos, cómo deben ser los pisos, cómo debe ser digamos, la zona del área de trabajo, que son estas zonas del picado, por ejemplo, ¿no? El tema de la refrigeración, todo está escrito en la normativa. Todo, 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 todo. Cuándo son los días que hay que supervisar, todo está escrito en la normativa. De qué materiales tienen que ser, de acero inoxidable, por ejemplo, ¿no? En el área de picado, las tablas de cocina, cuáles son las tablas, qué colores. Bueno, eso ya es un tema aparte, es otro tema grande que también se da, que es del tema de buenas prácticas, manipulación de alimentos y control de calidad en el servicio de alimentación, que ahí ya se desplaya toda la normativa, ¿no? Mm, bueno, que es lo mismo del área de producción y control de calidad que se da un recurso económico, bueno, y técnicas de gastronómicas, tipos de calor y control de cocción, que también se da dentro de la normativa, ¿no? Los colores, pero eso ya lo maneja más que todo los chefs, ¿no? Los cocineros que están preparados, tanto en técnicas de cortes, colores, las mezclas, los sabores, ¿no? De ver. Algunos puntos, bueno, ya sabemos que también la cocina tiene que tener una buena ventilación, iluminación, limpieza, materiales de acero inoxidable, no cocinas profesionales que tienen que ser grandes, buena presentación, bandeja de alimentos, equipos que sean las normas gastronómicas. Por ejemplo, acá están las áreas donde se guarda el alimento, tienen que estar bien tapadas, ¿no? Tienen que estar divididas también. Por ejemplo, esto también es un área de cocina, pero también puede ser un área donde se preparan las formulaciones. Todo tiene que ser impecable, todo tiene que tener rótulos también, donde se guardan los alimentos, donde es el almacén, todo tiene que tener rótulos. Todo higiénico, las paredes tienen que ser de cerámica, digamos, de un material lavable, ¿no? Porque siempre la cocina salpica y puede caer por ahí, quedar residuos. Las zonas de lavado, todo tiene que ser impecable, ¿no? Para que no contamine. Los cuchillos, también dentro de la normativa nos especifica todo lo que tiene que ver, qué cantidad de cuchillos, cuáles son los cuchillos, para qué tipo de cortes de carnes, que no se deben mezclar, las tablas, como le dije, los colores, ¿no? Para cortar pan, para cortar carne, para cortar verduras, para cortar productos frescos, productos cocinados, etc. Es todo un tema grande también.
Y bueno, el departamento de alimentación, las dietas, y acá nosotros, esto es al final lo que se realiza, ¿no? Por cada paciente, qué tipo de dieta se realiza para cada cama, para cada área, y se tiene que tener un rótulo. Cada dieta tiene un rótulo, también tiene que tener un rótulo que indique el paciente, la cama donde se encuentra y qué dieta se le está dando, ¿no? Y eso ya llega al paciente. También se pone el volumen, hay que poner también cuánto es el volumen que se está dando y cuántas fracciones se está dando, ¿no? La acreditación, bueno, eso es para ya saber el control de calidad, que esos son los instrumentos que se usan, cuáles son los programas, BPM, POE, HACCP, ¿no? Para ver el cuidado. Y bueno, vamos a avanzar porque creo que ya está. La atención domiciliaria. Mm, Bueno, cuando está indicado, sabemos que la nutrición domiciliaria, bueno, ya esto se da cuando el paciente sale de alta, ¿no? Muchos contratan a alguna enfermera, algún nutricionista de repente para que le pueda dar un asesoramiento. Pero es importante, ¿no? Que el paciente cuando se le da alta se le den las indicaciones claras, ¿no? Y se tiene que ver en qué estado nutricional, en qué estado de autonomía va el paciente a su casa, cómo van a ser las expectativas de vida que va a tener el paciente en casa, ¿no? Cómo, si va a haber una aceptación tanto al tratamiento y sobre todo en el tema de la alimentación, ¿no? Cuando hay dieta parenteral o dieta enteral, ¿no? Que se pueda seguir dando en casa. En el domicilio también tiene que haber digamos, el tema también de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Que tiene que ser un alimento, digamos, cuando se le presente también un alimento inocuo, limpio, ¿no? Que no tenga ninguna contaminación, porque muchas veces, y también ha pasado y he visto, ¿no? Que, por ejemplo, se le da el plan de alimentación al paciente, ¿no? Le dice ya, vas a hacer una dieta, no sé, líquida o una dieta ya blanda, porque ya cuando le dan de alta ya las pacientes están con dieta blanda, ¿no? Pero el paciente no, perdón, el familiar no, digamos, no siguió las indicaciones adecuadas, no tanto para la higiene como en el tema de la preparación de los alimentos y donde preparaba el alimento para toda la familia y solamente sacó un poco para su familiar, ¿no? Que también puede que esté bien, pero no usó las medidas adecuadas de higiene y el paciente se va en infecciones de EDAS, ¿no? O están con el cuadro de diarreas, bajan mucho más de peso, se desnutren mucho más, pasan 15 días y nuevamente vuelven a hospitalización, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esto cuando se da de alta al paciente e indicar digamos, a su familiar, ¿no? Que tiene que tener todos estos cuidados y eso también lo indica el nutricionista, ¿no? Este, cómo debe ser la alimentación para que haya una mejor adherencia, el tema de la trituración, de la preparación, porque a veces también por falta de tiempo y por falta de personal nosotros damos una hojita, ¿no? Que es una hoja básica en el cual te dice cuáles son las proteínas, los carbohidratos, cómo debe balancear y todo esto, ¿no? Pero se nos pasa el tema de la higiene, ¿no? Entonces eso también es importante indicarlo en la casa, porque pasa, ¿no? Bastante de que o muchos ancianos también llegan no a su casa, sino a centros de reposo, ¿no? Centros donde los cuidan, donde va a tener un personal ahí, donde los va a, digamos, a vigilar, ¿no? Pero también indicar, ¿no? Este, bueno, indicar también el tema de la formulación, qué fórmulas tienen que consumir, cuánta es la cantidad de la fórmula que hay que brindar, ¿no? Y también sabemos que, por ejemplo, en salud si tienen una atención a domicilio, ¿no? Que es el ADOMI, ¿no? Que hay como un apoyo, ¿no? Del profesional de la salud dentro de las casas. Y ahí pues se puede ver, supervisar, ¿no? Que sería lo ideal también en el Ministerio de Salud, ¿no? Mm,
y bueno, pues se pueda dar, digamos, un refuerzo, ¿no? En cuanto a la alimentación, los cuidados y todos los demás cuidados de medicina y de enfermería que se da al paciente, ¿no? Entonces, lo ideal es que un equipo multidisciplinar, que en este caso enfermera, nutricionista, cuando ya el paciente se vaya de alta, se le indique, ¿no? Se le pueda realizar una valoración y dar un plan, ¿no? Un plan de tratamiento para que ésta se pueda adecuar en casa y la educación suficiente, ¿no? Que el paciente pueda estar bien educado y ya cuando se vaya de alta a casa, ¿no? En el domicilio, él pueda, así como lo hemos tratado en el hospital, ¿no? También se puede dar en la casa, ¿no? Entonces las indicaciones tienen que ser sencillas, de maneras claras, ¿no? Cómo el paciente tiene que poner en práctica todo lo que es todo lo que son los cuidados. Si es, por ejemplo, una nutrición parenteral o enteral, indicar cómo tiene que ser la limpieza, la asepsia de la higiene de lo que son los tubos, ¿no? O las manguerillas donde se da la alimentación, o se me fue las sondas y también los inyectables donde nosotros suministramos el alimento, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser bien enjuagado, ¿no? Bueno, en los hospitales nosotros sabemos cuáles son las que va a casa, también darle esas indicaciones, ¿no? Que tiene que haber un lavado, un enjuague, después de cuando ya pasa el alimento eh, enteral, no por la sonda, luego enjuagar y ver que el alimento no vuelva a salir, ¿no? Por la sonda. Este, y que todos los días sea de esa manera, ¿no? Y que si por ahí se presentara alguna, de repente, complicación, pues llamar al personal indicado, ¿no? Indicar también digamos, al personal o al familiar, ¿no? Que en cuanto a la alimentación, ¿no? Qué es lo que contiene, porque es importante que tiene que dar la formulación, indicarle, ¿no? Que, bueno, el contenido, ¿no? Para que es importante, yo siempre les indico porque muchas veces o hay personas cuando no se les capacita al pariente, ¿no? O al familiar y se les indica, y nos pasa mucho con el tema de los nutrientes, algunos micronutrientes o algunas fórmulas, y le dejan de dar o le dan un día sí y un día no, porque se olvidaron y solamente le dan de repente una sopita, ¿no? Un caldito, también por el tema de las costumbres, ¿no? Porque a veces van a la casa y dicen, no, eso te da el médico, y como a veces el médico no tuvo la paciencia suficiente y no les explicó adecuadamente, entonces dicen, no, eso tiene muchos químicos, pueden decir, ¿no? Tiene mucho químico y acá te vamos a dar tu caldito de gallina, que pasa en nuestro país bastante, ¿no? Entonces solamente le están dando todo, y eso me ha pasado en muchos pacientes, que yo también he tratado, porque también doy dietas a domicilio particulares con este tipo de pacientes cuando salen de alta. Y, por ejemplo, me pasó con una pacientita que le habían dado las indicaciones, pero la mamá creía mucho en la medicina natural y todo esto, ¿no? De las hierbas. Y pensaba que la niña iba a comer demasiado. Como la niña salió con una enfermedad que no le permitía realizar mucha movilización del cuerpo y todo esto, pensaban que la niña pues se iba a engordar mucho, que iba a comer mucho, y cuando le evalué tenía una desnutrición, no subía de peso, y cuando evaluamos su nutrición en casa, ¿no? En el hospital le habían indicado un volumen de 1800, pero en su casa no, ni siquiera le aportaban 1000, ¿no? Ni siquiera 1000 de volumen, solamente le daban menos, incluso llegaban a 500 nada más. Y ¿por qué? Porque no le habían dado una indicación clara y le preparaban solamente caldito, caldito de gallina, caldito de agüita de cuy, porque pensaban que el caldito de cuy le iba a nutrir, ¿no? Le daban gelatinitas
Y cuando yo saqué el cálculo calórico total de que esa niña, ya señorita, necesitaba, solamente cubría menos de 1000, no recuerdo totalmente, pero era menos de 1000. Y cuando vi el esquema que le habían dado de su esquema, su dieta de alta, ¿no? Indicaba 1800 y eran como 4 tomas, ¿no? En un día y a la niña solamente le daban 3 comidas pequeñas y solamente eran líquidos con algunas proteínas, ¿no? Pero eran calditos. Entonces eso pasa en la realidad, ¿no? Por eso es que hay que ser bien claros e indicar al paciente, a la familia y luego reforzar en casa, hacer un llamado, una llamada, ¿no? Si es que no podemos ir a visitarlo, pedir su teléfono, su celular y con eso hacer el monitoreo, ¿no? Y preguntar y reforzar en casa porque pasa que ahí nuevamente en su casa se desnutren, bajan de peso, no les dan las calorías suficientes porque tienen muchas creencias, al menos en nuestro país sabemos que hay muchas creencias, ¿no? Con respecto a la alimentación, sobre todo si son de la zona de la sierra, ellos tienen muchas creencias. Entonces, cuando ya se le cambió la dieta, le puse la cantidad que la niña requería, las proteínas, comenzó recién a subir de peso, a ganar masa muscular, a mejorar, a caminar, ¿no? Porque también estaba con una fisioterapeuta, pero obviamente no ganaba nada de proteína porque la dieta era muy restringida. Entonces también indicar claramente al familiar y decirle claramente, ¿no? Que no tiene que restringir, digamos, estos nutrientes esenciales para la vida, para la creación de sus proteínas, cerrar heridas, ¿no? Crear más tejido, etcétera, ¿no? Entre otros. Bueno, en el caso de la nutrición parenteral, también hay muchas indicaciones porque hay muchos pacientes que muchos pacientes también están ya, digamos, de repente tienen algún cáncer terminal o de repente alguna dificultad, ¿no? Y simplemente ya los mandan a casa para que tengan una calidad de vida, ¿no? Entonces ahí también indicar cómo debe ser la nutrición parenteral, que tiene que ser protegido de la luz, cómo deben preservar este alimento, ¿no? Tienen que tener una temperatura adecuada, entre 4 a 8 grados centígrados, bueno, colocar en una nevera adecuada, ¿no? Transportar la bolsa adecuadamente también en la zona donde va a estar también tienen que cambiar, ¿no? Limpiar la sonda, cambiar las bolsas cuando ya vean que no tienen la cantidad adecuada, porque muchas veces pasa que también el volumen tiene que ser adecuado también, porque muchas veces pasa que se atraca por donde pasa el volumen de la cantidad de la formulación y muchas veces no, el familiar no se da cuenta o no lo sabe utilizar, ¿no? Todo eso tienen que capacitarlo, ¿no? Cuando salgan de alta. Es adecuado administrar después de 2 horas de temperatura ambiente, o sea, después de haber sacado de la refrigeradora, ¿no? La caducidad se estima entre 3 a 5 días, ¿no? Porque va a haber momentos en que de repente no le van a dar la cantidad adecuada y puede que el producto esté ahí más de 5 días, ¿no? Entonces, tienen que eliminar eso, ¿no? Si no, el paciente más va a bajar de peso, ¿no? Porque le va a dar alguna diarrea. Indicar, ¿no? Que también estos nutrientes, estas fórmulas que se le dé, tiene que ser la adecuada, que tenga las vitaminas y oligoelementos adecuados que se le debe administrar, ¿no? Esta alimentación tiene que ser menor de 24 horas, lo ideal, ¿no? Que sirva para un solo día. Las bolsas, dividirlas en 2 o 3 cámaras de compartimentos, ¿no? Que contienen los macronutrientes en forma de mezcla binaria, ¿no? Que pueden tener carbohidratos, aminoácidos, no lípidos, que están dentro de las fórmulas parenterales también, ¿no?
Y también igual con la fórmula parenteral, también indicar, ¿no?, cómo tiene que ser el uso, en una zona también higiénica, que tiene que ser preparado en casa. En esta sí, y la temperatura también del, digamos, de la preparación del agua, ¿no? Porque el agua no tiene que ser hervida ni muy caliente, o sea, hervida pero no muy caliente, sino que tiene que ser digamos, en una temperatura media o baja, ¿no? O tibia, para que no puedan matar algunas vitaminas que contienen estos nutrientes. No, sobre todo en las fórmulas enterales que se dan en casa, porque a veces ya le preparan en agua bien caliente, no recién hervida. Y ahí sabemos que hay algunas vitaminas que son termolábiles, como la vitamina del complejo B, la vitamina C, eh, que puede eliminarse con el calor, ¿no? Entonces hay que indicar eso también Bueno, eso sería todo. Gracias por la participación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Bueno, gracias por su participación. Quedamos despedidos de la ponencia.